pero el Señor nos saca en victoria y gracias a Dios no tuvimos ninguna observación. Y eso, hermanos, tal vez no sea tan comprensible, pero yo una vez le decía a Dios: Señor, donde tú me pongas a trabajar, mientras no sean números, porque los números nomás no se me dan tanto, ¿verdad? Y ya tiene hace 6 años, hermanos, que el Señor me tiene trabajando con números, porque el Señor así es, hermanos. Él te va a poner donde sabe que Él te va a respaldar, donde tus capacidades no te van a sacar a flote, pero las de Él sí. Entonces, es mi agradecimiento, aprovechando un poquito este espacio, gracias aquí a mis hermanos que se esfuerzan con estos aparatos, ¿verdad? Cuando leemos esta parte, hermanos, de la manera en que Dios habla, o que Jesús en esos tiempos hablaba por parábolas, era porque había llegado una situación con aquellos que lo seguían, muchos con sinceridad de corazón. Habían creído en el Evangelio, habían creído en quién les estaba hablando, habían confesado con sus labios que Él era el Hijo de Dios, y así lo entendían, hermanos, y por eso lo seguían. Pero había grandes multitudes que lo seguían por los milagros. Había grandes multitudes que lo seguían porque habían comido pan y pescado gratis, hermanos. Y entonces el Señor sabía esa parte, porque a Él no se le puede esconder el corazón. Él sabe por qué estamos o no estamos en un lugar donde está el Señor. Él está en todas partes, pero no es lo mismo. No es lo mismo su presencia afuera que en el lugar donde se le exalta, mis hermanos. No es lo mismo, no porque Él detenga su brazo, sino porque Él actúa en formas como Él quiere. Él es soberano en toda su manera de vivir. Entonces Él empieza a hablar en parábolas y les dice a ustedes, y aquí los voy a invitar, hermanos, que ustedes se incluyan en ese grupo: a ustedes les es dado conocer las riquezas del reino, pero no a todos, hermanos. Y entonces, en ese sentir, hoy el Señor nos habla también en parábola y nos dice en el versículo 24, les refiere otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. En este discurso de Jesucristo, donde Él habla con parábolas, hermanos, Él se refiere mucho a la manera, y que también hace rato nos hablaron en esas semejanzas que se hacen, donde mi hermano David compartía que como un buen labrador tengamos paciencia hasta que la semilla produzca. El Señor también hablaba de conceptos que entendía las personas a las que le hablaba. En esos momentos no había obreros de fábricas, no había tal vez ingenieros, no había ingenieros en sistemas, obviamente, no había ingenieros en sistemas. Se dedicaban a cosas de necesidades primarias, eran soldados, eran pescadores. Entonces el Señor siempre ponía estos ejemplos de manera que lo entendieran, pero todos creo que conocemos un campo labrado, ¿verdad? Hace algunas semanas tuvimos la bendición de compartir el fruto de un campo labrado, ahí con unos preciosos y muy deliciosos elotes. Entonces sabemos que hay un trabajo de esa parte, y en eso hoy el Señor nos llama, entendiendo un poquito esa situación. Antes de esta parábola, el Señor había hablado otra parábola de la siembra, y Él también muestra otras, habla de la semilla de mostaza y habla de la levadura. Y ya en la privacidad, en estos mismos capítulos, habla 3 parábolas, pero ya en la intimidad con sus discípulos, no se las habla a todos, ¿verdad? Y entonces en esta situación también los discípulos van y dicen: Señor, pues explícanos, porque pues tampoco la entendemos, ¿verdad? Igual tú piensas que nosotros somos muy duchos en lo que quiere decir, pero igual no la entendemos. Y el Señor, pues, en su misericordia y paciencia, que realmente necesitó mucha paciencia Jesús, y la está necesitando hasta el día de hoy, de manera que seguimos nosotros siendo
siendo labrados por el Señor. Les explica primeramente la del sembrador, pero también les va a explicar la parábola de la cizaña en el versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre, hermano? ¿Y por qué no es el Hijo de Dios? ¿Por qué él se decía el Hijo del Hombre? Bueno, un día dése la vuelta por Daniel, hermanos, y va a ver por qué es el Hijo del Hombre. Pero el Hijo del Hombre, él les está estableciendo porque yo soy aquel a quien le han dado toda la soberanía, todo el poder. Aquel a que Dios le ha dado toda la circunstancia de ser igual a Dios porque Él es Dios. Entonces por eso dice, el sembrador es el Hijo del Hombre, es Jesucristo, es el Señor Todopoderoso, nuestro Rey, es quien nos salvó, hermanos. Él es el Hijo del Hombre que siembra una buena semilla en el campo, que dice el versículo 38, el campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino. ¿Cuántos se gozan, hermano? Gloria que vive y reina. Qué precioso mi Señor que me dice que soy una buena semilla. Pero la cizaña, hermanos, son los hijos del malo. Sí, vamos ahí, se está aclarando, ¿verdad? El enemigo que la sembró, los cristianos lo tenemos presente. Hace rato decía el hermano David: no con colas ni cuernos, no con tridente ni patas de cabra, sino que es sutil, a veces hasta como ángel de luz se puede disfrazar. Él era un ángel, hermanos. El enemigo que la sembró es el diablo. Y la ciega, que es el punto álgido y difícil, que todavía no está, pero vendrá. La ciega es el fin del siglo, hermanos, el día del Señor. ¿Y los segadores quiénes son? Son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, dice la palabra de Dios. Amados hermanos, hace años, estoy por cumplir 21 años de que el Señor tuvo misericordia y me trajo a su camino por ahí de enero, hermanos. Fue en enero, febrero, no recuerdo el día, pero sí recuerdo que son casi ya 21 años, hermanos, en que el Señor mueve todo de mi ser para buscarle y decirle: aquí estoy, Señor, haz de mí lo que bien tengas a hacer. Y de ese tiempo a la fecha, hermanos, he escuchado muchos versículos y sermones de parte de mis hermanos, muchas predicaciones. No recuerdo quién predicó esto, fue allá en Querétaro Norte, pero yo creo que todos los que han predicado alguna vez han tomado esta parábola y la del sembrador, porque pues en el Señor no hay nada nuevo, hermanos. Su palabra es para siempre y está vigente desde el principio que fue escrita, y todo lo que vemos, hermanos, no va a quedar nada, pero su palabra sí permanecerá, hermanos. Y los que creen en Él permanecerán con Él, pero su palabra es eterna, hermanos. Entonces he escuchado, y no recuerdo qué hermano la predicó, pero de algo dejó en mí una sensación diferente, porque dice aquí que en el campo, que es el mundo, hay hijos de Dios y hay hijos del mal, hijos del diablo. Y es una triste realidad, hermano. Y no se nos debe de escapar, porque nos movemos en un ámbito tan hermoso en el cristianismo, hermanos. Entras y escuchas alabanzas, música distinta, te saludan con rostros distintos. No te saludan igual en una congregación cristiana que en tu trabajo, aunque te lleven muy bien. Alguno que otro lo hará, pero por lo regular aquí se respira un ambiente de paz. Si yo voy, si usted va a una reunión familiar donde no hay cristianos, hermanos, usted va a reconocer, aunque les duela y aunque me duela, aunque sean sus hijos, aunque sean sus padres, aunque sean sus hermanos en la carne, sus tíos en la carne, usted va a reconocer quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo, hermano. Y tal vez eso nos puede mover y nos puede angustiar y nos puede dar tristeza, hermanos. Pues claro, ¿quién de ustedes quisiera que su pariente se perdiera en el infierno? Pero es una realidad.
Es una realidad muy triste, que hay maldad y que esta existe y que todos somos pecadores, hermanos. Y aún esta congregación, sí es verdad, está llena de pecadores redimidos. Y todas las congregaciones cristianas, la que a usted le guste y mande. Pero el Señor en su bendición, en su palabra, en la manera en que Él actúa, Él define que hay personas que le escuchan y que le aceptan y que creen en Él con sinceridad de corazón, como lo dije hace rato, con un pensamiento limpio, libre, que captan la palabra de Dios y que la reciben y que ahora son hijos de Él, adoptados por Él. Pero hay quienes no lo van a hacer nunca, hermanos. Hay quienes la van a rechazar. Y cuando hablaba ese hermano, que no recuerdo, y esto es una realidad, hermanos, si usted va a un salón de clases, los que estudian, va a haber hijos de Dios, va a haber hijos del diablo, o sea, va a haber trigo, va a haber cizaña. Si vamos a una junta, en una oficina, en donde usted guste que haya muchas personas, va a haber hijos de Dios, va a haber hijos del diablo, va a haber trigo y va a haber cizaña. Normalmente allá afuera se ve más la cizaña, que es una maleza, que es una planta muy parecida al trigo cuando es joven. Y aquí usted puede decir, pues yo veo la mies madura, aquí hay puro trigo. Pero ahí le va la otra verdad. Puede que no todos seamos trigos, hermano. Y puede que yo me esté engañando a mí mismo. Y puede que yo estoy viviendo en una religiosidad, en una apariencia, en una situación fariseica, donde ni mi corazón se ha convertido, ni mi vida se ha convertido, donde me parezco mucho al trigo, pero no soy trigo. Y esta es una situación bien difícil. El Señor lo conoce perfectamente. Le decían sus siervos en la parábola, y si arrancamos la cizaña, Señor. Y Él dice, no, y es que había un peligro en esa circunstancia, hermanos. ¿Dónde crecen las plantas? En la tierra. ¿Y con qué es lo que se nutre las plantas? Con la raíz, ¿verdad? Se nutre de lo que tiene los minerales, del agua, ¿sí? Y si junto a él nace otra planta que no da un buen fruto, pero está en la misma raíz, en la misma tierra, muchas veces se van a entrelazar. Muchas veces se van a juntar. Muchas veces van a ser parte de la misma circunstancia. Entonces, si arranca el Señor la cizaña, también se daña el trigo, hermanos. Entonces hay sabiduría de parte de Dios en esta circunstancia. Pero el objeto de la parábola es decirnos esto: hay maldad en el mundo. Y hay que tener cuidado con la maldad que hay en el mundo. Hay que tener cuidado como andemos. Dice el Señor sabiamente, redimiendo bien el tiempo, teniendo esa condición de que tanto hay maldad que en el mundo y que yo mismo en mi carne tengo que luchar contra mi propia maldad. Pablo lo entendía perfectamente, usted lo lee en Romanos, hermano. Tanto así que él mismo decía, si yo quiero hacer lo bueno, o sea, yo conozco lo que es del Señor. Él decía, si yo me voy a la ley, soy fariseo de fariseos, yo sí cumplo la ley. Pero he aquí que he descubierto algo, que el bien que quiero hacer no lo puedo hacer. Pero él no se está justificando de decir, como no puedo hacer el bien, me entrego a mi suciedad, me entrego a mi pecado, me entrego a la tentación, sino por el contrario, él muchas veces decía, golpeo mi carne. Y nos animaba ahí mismo en Romanos diciendo, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Porque es necesario, hermanos, que nosotros fijemos los ojos en la meta. El día a día es bien complicado para los hijos de Dios, hermano. El día a día es bien difícil para los hijos de Dios. Te exigen que estés en una hora en el trabajo, te exiges que estés en una hora en la escuela, la mamá se para a hacer los lunches, se para a hacer el desayuno, el papá se va a preparar, o si la mamá trabaja igual se prepara, y durante el trabajo están enfocados en sacar
todo lo que les exige su rutina, hermanos, el niño en la escuela, en poner atención, y se van yendo los minutos, y se van yendo las horas, y se van yendo los días. Y si usted se da cuenta, muy pocas veces el cristiano está enfocado en Cristo Jesús. Hay mucho afán. Y nos envolvemos en el afán. Y de las pocas horas que a veces nos quedan, decimos, es que estoy cansado y mejor pues me veo un programa, me siento en mi sofá, me voy a dormir, estoy agotado. Y sí, hermanos, es una verdad. Nosotros humanamente estamos puestos hasta cierto punto, llegamos. Pero entonces ahí es cuando tenemos que ver y esforzarnos para que no nos parezcamos más a la cizaña que al trigo que somos. Porque eso es lo que busca en el mundo. Tanto así que el Señor le decía, ustedes no tienen de qué preocuparse si mañana comen o si mañana se visten. Ustedes no se tienen que preocupar de esa circunstancia. De lo que tienen que preocuparse es de buscar el reino de Dios y su justicia. Porque los de allá afuera de esas cosas se preocupan y en esas cosas andan. Y entonces empieza la corrupción, empieza el adulterio, empiezan las borracheras. Porque usted dése cuenta, ¿qué días es cuando más se consume alcohol, hermano? ¿Fines de semana, sí o no? Bueno, ya empiezan desde el jueves. ¿Por qué? Necesitan desestresarse. Necesitan quitarse ese peso que le pone la presión de una sociedad que te dice que no eres exitoso si no tienes los suficientes pares de zapato, o los suficientes coches, o un techo. Y eso no quiere decir que vamos a andar sin ropa, hermanos. Si a un pueblo lo sostuvo 40 años en el desierto. Pero eso entra en una participación en tu corazón y en tu mente de tener fe y empezar a creerle al Señor. No por el pan que perece, sino porque el que es eternamente. Y es bien difícil, hermano. Les estoy hablando desde alguien que tiene un horario que desde las 7, que por ahí me paro, 6:30, 6 de la mañana, a veces salgo hasta las 6 de la tarde haciendo cosas y ya no me da a veces más. Se lo estoy diciendo de una participación de alguien que también a veces le exige de estar en la noche trabajando. Yo lo sé, mi hermano. Yo entiendo toda esa situación y créame que Cristo la entiende, pero debemos de vernos que estamos en un campo como hijos de Dios. Y en ese campo nos debemos buscar nutrir perfectamente, porque llegará el tiempo del Señor donde la siega se hará. Y los primeros en irse son la cizaña, por mucho que se parezca al trigo. Entonces, animados mis hermanos. Bueno, hablé como en Reina Valera, ¿verdad? Anímense mis hermanos. Hablé en un español antiguo. Porque nuestro corazón esté siempre firme en el Señor. Esfuerce su corazón y su cuerpo para que siempre busque del Señor. Dese los tiempos, dese las maneras, hermanos. Luche contra la pereza, luche contra el cansancio, luche contra la carne, luche contra todo lo que se tenga que luchar. Pero usted permanezca en el Señor. Ahora bien, no lo haga en sus fuerzas, sino que clámele a Él y dígale, Señor, que seas tú lo primero en mi vida. Que seas tú lo primero en mi corazón. Que nada me mueva del blanco perfecto donde yo tengo que llegar. Que nadie me mueva del camino que está aquí puesto por la carne abierta de mi Señor, que me va a permitir llegar al lugar santísimo ante la presencia del Dios mismo. Que nadie me impida, que nadie me hable, que los susurros del mundo, que las circunstancias propias en mi vida, que mi propio ser no me aparte y que yo pueda llegar a la gloria. A esos trigueros, a esos lagares, hermanos, donde van a ser guardados los hijos de Dios para gloria eterna junto a su Señor. No en balde la palabra clama muchas veces, esfuérzate. Es decir, tú ya haces algo porque sí. ¿Quién se esfuerza en respirar? Pero ¿qué tal cuando teníamos COVID? Hasta cada respiro requería. Eso es esforzarse. ¿Quién se esfuerza en comer? Pero cuando estamos inapetentes por la, no sé si les ha pasado con los hijos, cuando los tenemos chiquitos no quieren comer.
Y nos esforzamos, ¿verdad? Ahí va el avioncito. Tenemos que esforzarnos. Hijo, aunque te tape la nariz, pero tú vas a comer sano. E igual uno cuando está inapetente, es que no se me antoja nada. Pues no, pero tienes que comer. Tienes que esforzarte, nutrirte y esforzarte, así como las plantas se esfuerzan. No sé si usted tiene, ¿quién tiene plantas, hermano? ¿Tendrá algunas plantas en un lugar donde esté sombra y donde esté sol? Por ejemplo, en su casa así está. ¿Hacia dónde se va la planta? Se esfuerza, ¿verdad? Dice, ay, mi dueña me puso en un lugar de sombra, pero yo quiero sombra. Si se queda en la pura sombra, hermanos, se esfuerza en buscar el calor del Señor. Me gozaba mucho la alabanza de que Él es la luz. Me gustaba esa alabanza, hermanos. Yo la conocí cuando el Señor nos llama a su presencia muy joven en una versión, en esos tiempos una versión muy actual. Yo creo que es de los 90 esa alabanza. Pero me encanta esa alabanza, quemará mi vida como un sacrificio vivo para ti. Es decir, no le va a compartir el Señor tu vida con el de afuera, hermanos. No puede ser. Y tú no te puedes esforzar, ni modo que seamos plantas, y que esa es la vida del hombre. A veces la existencia del hombre es una existencia de contrariedades, porque si hasta las plantas buscan la luz, el hombre luego se arrastra a las sombras. Llamaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Ay, entonces ya no quiero ir a la reunión, ya no me quiero congregar, ya no me quiero juntar con cristianos. Me arrastro. Y muchas veces dices, ¿qué cara te hicieron los hermanos? ¿Pero por qué? Mira, no pongas los ojos en el hermano, ponlos. No, lo que pasa es que el pecado te gana. Tus obras son malas, entonces te reflejas en la luz, te sacan a la luz. Pues, y eso es una realidad, hermanos, con la que debemos vivir. Y es una tristeza muy grande. Y ahorita le voy a decir por qué es una tristeza muy grande, sobre todo en lugares cristianos. Vámonos ahora a 1 Corintios, hermanos. ¿Se acuerda qué decía mi hermano David? Agradézcale a Dios que puede hacer cosas que en otros países no se pueden. Y una de ellas es abrir una Biblia. Hay países donde son contrabando, hermanos. Aquí nosotros traficamos, bueno, nosotros no, pero el país trafica drogas. En otros países trafican Biblias. ¿Quién será bendecido al final? Por eso mi país está tan lleno en sangre. Van los gedeones a las secundarias, llenos los patios, llenos los basureros de Nuevos Testamentos, hermanos. Pero ¿qué tal consumen drogas? Dicen que en Chiapas se los intoxicaron con cocaína, no sé, ¿verdad? Pero yo lo que sé es que hay muchas drogas allí moviéndose. Buscan la maldad en las escuelas, buscan la maldad, hermanos. Buscan la sombra, buscan lo oscuro. Pero que en los hijos de Dios eso se presente, eso es inenarrable. Hay una frase que mi hermano Ariel dice, que la otra vez la compartió aquí, dice, a mí ya no me sorprende nada. Yo me quedo pensando, digo, híjoles, qué tristeza. Qué tristeza que no nos sorprenda que eso exista, pero el trigo y la cizaña, esta parábola me decía, pues sí, hijo, así es, va a haber maldad y va a haber bondad, el diablo y el Señor Todopoderoso, y tienes que entenderlo, 10:1, ¿por qué no quiero, hermanos, que ignoren, 1 Corintios, hermana, gracias, sí, creo que no había hecho, 1 Corintios 10, y le damos gloria a Dios cuando lo tengan. Gracias, hermana. Y así hay que hacer, porque a los predicadores, como ya tenemos nuestro tema, así como que nos vamos. Y luego los hermanos, ¿y dónde está hablando el hermano esto que no lo encuentro? Está entre Génesis y Apocalipsis, por si no lo encuentro, hermano. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿De qué se estará refiriendo aquí Pablo? Porque está hablándole a los corintios. Y debemos entender una cosa, nosotros somos el Israel espiritual y tenemos también comunión con el pasado de Israel.
Porque la Biblia es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y aunque en Corinto, en esta iglesia de Corinto, les está escribiendo a quienes no eran judíos, sino que habían sido griegos o eran de otras razas, de otras creencias y se habían convertido al Señor, Él les dice, también nuestros padres, o sea, está diciéndonos ya como Israel espiritual, aquellos que pasaron bajo la nube, que estuvieron bajo la nube y pasaron el mar, es decir, al pueblo que fue sacado de la esclavitud de Israel, dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, es decir, todos que fueron sacados de Egipto, hermanos, todos pasaron en esa bendición, se cruzaron en seco por el mar y estuvieron bajo la nube, que ese es el bautizo, ese es sumergirse, es estar todo empapado. Entonces quiere decir que en Moisés todos ellos recibieron la bendición. Porque anteriormente no se había presentado así Dios a todo el pueblo. Usted recuerde todo lo que pasó desde Abraham, que creyó, hasta José, que estuvo como segundo del faraón, y todos los siglos que estuvieron de esclavos. Ahora Moisés los saca y dice, todos fueron bendecidos. No se quedó ni uno. Todos fueron quitados de la esclavitud, del arduo trabajo, de la situación difícil, de estar en el sol quemante, de estar bajo el látigo, y todos cruzaron ese mar y todos estuvieron bajo la nube, porque había una nube, hermanos, que de día los guiaba y de noche había un torbellino de luz. El Señor día y noche estaba con ellos. Dice, todos estuvieron ahí. ¿Cuántos están bendecidos hoy por Dios? ¿Todos? Ok. Casi todos somos bautizados, ¿verdad? Habrá uno que otro no. Por cierto, no pregunté, ¿habrá alguien que nos visite por primera vez? Creo que no, pero si lo hay, bienvenidos, ¿verdad? Si todos los demás, mi hermana decía que se está reuniendo con nosotros, pues bienvenida, hermana, nuevamente. Nos gozamos mucho en que ustedes nos acompañen, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Todos comemos el mismo alimento espiritual? ¿Todos somos uno en el Señor? ¿Todos buscamos de Dios? Pues sí, todos tenemos la Biblia, ¿no? ¿Todos recibimos los mensajes o no? Es el mismo alimento espiritual, ¿sale? Todos estamos en las reuniones, ¿sí o no? A lo mejor en algunas se nos irán, pero tratemos, hermanos, de estar en las reuniones para que esto sea verdad. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Está hablando ahí Pablo acerca del pueblo de Israel que fue libertado. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y todos recordamos esa parte, cómo el maná bajó del cielo y cómo comían ellos sin tener que sembrar ni trabajar, y cómo cuando tuvieron sed la peña fue tocada y se abrió y derramó agua, aunque no debió de ser tocada porque ese no era el mandamiento, pero sin embargo el agua fluyó y todos bebieron de la misma agua, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Esto es un poquito de historia. Si usted busca, va a tener que leer desde Éxodo, va a tener que leer Números para conocer todas estas historias. Pero de los más de ellos, esto es la tristeza, hermanos. No dice de algunos poquitos, no dice y unos cuantos, escuche. Y de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual, no llegaron, hermanos. No llegaron a la meta. No llegaron a la tierra prometida. Se nutrieron de lo mismo todos. Josué, Moisés, su hermana, Aarón, todos. Es más, ni Moisés llegó, hermanos. Ni Moisés llegó. Porque también debemos entender, como les digo, que existe maldad. También debemos entender que en nosotros existe maldad. Ay, es que fue sin querer. Es que es una bromita. Es que todos son así en mi salón. Así hablan los de mi trabajo. Es que así son las con las que me junto. Es que así como familias es la tradición. Y es que ¿qué pretexto nos funciona, hermano? Ni uno. Y menos en el camino del Rey. Alimentados por el Señor. Siendo saciados como siervos que braman por el desierto con su agua espiritual. Porque yo así llegué a sus pies. Necesitado y hambriento, hermanos. El Señor me satisfizo. 21 años casi y el Señor no me ha dejado, mi hermano, de su mano poderosa y de sus bendiciones. 21 años, hermanos, y ustedes tienen 30, 40, 5, 10, no importa, tomamos de la misma bendición del Señor, pero cuidado de no estar tomando por ser cizaña, hermano, porque la cizaña estaba creciendo e iba a crecer.
porque recibía de la misma bendición que el trigo. La regaban de la misma agüita del trigo y lo abonaban con lo mismo que necesitaba el trigo para crecer. A veces yo platicando con sus chicos, como ustedes saben, a veces hablamos con ellos los sábados. Yo los exhorto y los animo, les digo, es que ustedes no conocen lo que es necesidad, porque están bajo el techo de un hijo de Dios. Entonces de las bendiciones de Él fluye hacia ustedes, y por eso a veces no hay agradecimiento ni honra, ni siquiera a sus padres, cuando deben abrir bien los ojotes que el Señor les dio, y los oídos también, para buscar al Señor de su propio corazón, porque Dios no tiene nietos, solo hijos. Dios no tiene nueras ni yernos, tiene esposa. El Señor trata con uno personalmente. Y si la esposa viene con gozo y uno como esposo no quiere, la esposa será bendecida. Y tú tendrás bendición de parte de tu esposa, tanto así que dice el Señor que si un inconverso decide no abandonarla, dice que ese hogar es santificado, pero eso no quiere decir que es salvo el que no ha creído en Cristo Jesús. Y tus hijos también, dice la palabra de Dios, que reciben bendición, pero eso no quiere decir que tus hijos van a ser salvos. Ellos tienen que creer en el Rey de Reyes, y el esposo tiene que ser igual. Y si la esposa es la que no quieres venir, y si la esposa no quiere buscar, y si pone tropiezo, pues ni modos, tú tienes que buscar a tu Señor. Tienes que tomar tu parte como varón, de ser cabeza y decir, no importa que tú te quedes, yo voy. Porque yo sé que a través de esta bendición ustedes también son bendecidos. Y yo espero en el Señor que antes de que venga el día del Señor, el día malo, donde ya no habrá ninguna otra solución, ustedes se conviertan al Señor. Pero eso no depende de ti. Esposo, tú no conviertes a tu esposa. Tanto así que los muchachos dicen, no importa que no sea cristiana, yo la convierto. ¿Cómo crees? No importa que no sea hijo de Dios, yo lo convierto. ¿Cómo crees? ¿Cómo te crees más poderoso y misericordioso que el Señor? Los papás luego sufren, es que mi hijo anda en las cosas del mundo. Las mamás sufren, mis hijos andan en la cosa del mundo. Usted ore por sus hijos, mis hermanos, pero no le corresponde a usted salvarlos. No tiene ese poder. Y que no le arranquen su gozo, que no le arranquen su bendición, mi hermano. Usted no ceda ningún palmo del terreno, sino que firme, avance y avance y avance hasta la gloria celestial, porque la salvación es individual. Y quisiéramos nosotros, hermanos, que todos los aquí presentes y los que vengan por la tarde y los que a veces no pudieron venir, que están también en los salones o por enfermedad o trabajo, nos vayamos al cielo, pero debemos entender que eso no nos corresponde a nosotros. Eso es tú y el Señor. Eres tú y tu Cristo Jesús. Y tú defines si permaneces o te alejas. El Señor no te va a obligar. El Señor no te va a obligar. Te va a disciplinar como hijo amado, va a llamarte la atención, pero no te va a tener aquí atado y amarrado. ¿Hay libertad en Cristo Jesús? Pero no libertad para pecar, ni andar en nuestros corazones, ni en nuestros caminos. Entonces, amados hermanos, dice que de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron no porque tengamos un Dios malo, porque nuestro Dios es bueno, más bueno de lo que podamos imaginar y entender, sino que sucede como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y se refiere al momento en que dijeron, aquí nos trajiste al desierto, ¿por qué nos trajiste a morir aquí de hambre? Cuando ya teníamos ollas llenas de comida, cuando había carne, cuando había mentira de Satanás. Si eran esclavos, ¿usted cree que a un esclavo le van a dar las mejores manjares? Tantitos nos pone pruebas el Señor y ya queremos regresar, es que allá estaba mejor. Mentira, Satanás. ¿Cómo vas a estar mejor revolcándote en el pecado, hermano? Si me va a disculpar esto, pero está en la palabra del Señor. ¿Cómo va a estar mejor un perro comiendo su vómito? Y está en la palabra del Señor. Entonces por eso me atrevo a decirlo. ¿Cómo va a estar mejor una puerca revolcándose en la suciedad? Y está en la palabra del Señor, mis hermanos. Claro que no. Y la tribulación viene, y el ay, y la herida, y decimos, ¿por qué, Señor? Mejor me regreso para atrás. No, mi hermano.
Como bien nos animaban nuestros hermanos en testimonios y el hermano David. A veces es necesario para quitarnos el orgullo, la vanidad, para vernos como somos débiles ante el Señor, pero fuertes en Cristo Jesús, para agarrarnos de Él y no de las promesas que están allá afuera, para tomar lo que toma el trigo, verdaderamente los nutrientes de la tierra y no lo que según es artificial. Porque también artificialmente se dan crecimientos con los transgénicos y no es un alimento bueno, hermanos. Y a veces podemos ver cómo fructifica mi vecino, fructifica mi compañero, él sí tiene coche nuevo, él sí no le batalla cada quincena, él sí, y pensamos en nuestras mentes, pero no sabemos, hermanos, no sabemos todo lo que tiene que pasar o vivir para recibir eso. Porque acuérdese, el mundo es el campo y también Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Dice, no codiciemos cosas como aquellos que codiciaron lo de afuera. Es que eso se ve muy agradable, dice el joven. Es que eso se ve muy excitante. Es que eso se ve muy divertido, dice la jovencita. Es que ese sí está guapo. Es que ese sí se parece a tal artista. No codiciando lo de afuera. Recibiendo lo que el Señor quiere para tu vida y recibiéndolo con acción de gracias. Señor, bendito sea tu nombre. Hoy hubo frijoles y mañana hay carne. Hoy hubo lo suficiente, porque nunca va a ser lo mínimo. Hoy hubo lo suficiente y mañana va a sobrar. Va a ser hasta recalentado, ¿verdad? Pero qué bendición, porque tú me lo das, Señor. Yo no lo busco, no me afano en conseguirlo, tú me lo das. Mi amada esposa. A ver, los que están casados, vean lo que el Señor les dio. Y no sea como Adán, la mujer que me diste. Ay, Señor, la mujer que me diste. Amadas varonas que tienen a su esposo aquí, vean a su varón. Gracias, Señor. A veces quisiera, pero yo debo de, más bien. Qué bendición, hermano. Qué hermoso. No codiciarlo de afuera. Dice, no sean idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y no vayan a confundir como algunos que decían, ya ven, por eso es malo que los cristianos jueguen fútbol o básquetbol, Aguas de que los cristianos, porque aquí está escrito que estos fueron idólatras por hacerlo. No, entendamos el contexto. Está refiriendo cuando Moisés subió al monte con el Señor, que no quisieron subir, se atemorizaron. Y como viendo que no regresaba porque tardó muchos días, se hicieron un ídolo. Para que llenara, pues, ¿a quién seguimos? Si ya no está Moisés, pues vamos a seguir a este toro. Dios de mi vida. Qué insensatez. Y ahora sí que tenemos este toro hecho con nuestras joyas, nos paramos y bebemos y nos gozamos. Estaban en una fiesta idólatra, hermanos, porque tenían lo que podían palpar y lo que podían ver, y al Señor que no lo veían, que le tuvieron temor, como decimos ahorita hace un tiempo, huyeron a la oscuridad, huyeron a las tinieblas de la idolatría, y en vez de exaltar al santísimo y alto Rey y poderoso Dios de Israel, prefirieron irse a lo que palpaban sus manos. ¿Quién es tu gozo y tu felicidad? Amén, ojalá y sea así, Jesucristo. Pero para algunos es su cochecito, no, que no le vaya a caer, cuidadito, ya te vi que estás ahí, pájaro malévolo. Otros son sus hijos, no, mijito, no, hombre, ¿qué quieres, mijito? Te lo doy, no importa que yo ande con zapatos rotos, tú lo mejor, mi hijita también. Y por eso me esfuerzo, por eso tienes papá, para que tengas todo. Ni Dios nos da todo, mis hermanos. ¿Les queremos ganar al Señor, en serio? El misericordioso. Dios me puede dar todo lo que yo quiera en este momento, hermanos. Él tiene poder, dueño del oro y la plata. ¿Por qué no me lo da? Si a veces lo que tengo lo malgasto. Y a veces yo sí quiero darle todo a mi hijita para que esté bonita, bien presentadita. No importa que yo ande con los guaraches rotos de hace 3 años. También podemos idolatrar a nuestra esposa. No, mi esposa, lo que tú digas, mi amor. No, en la casa se dice lo que yo digo. ¿Y qué es lo que tú dices? Sí, mi amor, lo que tú quieras. Y suena chistoso, pero es verdad, hermanos. Muchos hogares la cabeza es la mujer. Y cuida, no, porque tu mamá se enoja. No, porque tu mamá no se dice. O a veces idolatramos al esposo, ¿verdad? Ay, mi amor, ¿no quieres ir al templo? No te preocupes, ahorita te hago unos huevitos, Como las esposas antiguas, llegaba el marido borracho, todo crudote, y ya cuando se despertaba ya tenía ahí su
su pancita, su comida bien picosa para bajarle la cruda. O sea, andas en lo malo y todavía te lo apapachan. Mi Señor no es así. Si yo ando en lo malo, mire, con vara. Eso no va a decir que vamos a pelear. Eso lo que yo le estoy diciendo es que usted va a guardarle un respeto al Señor sobre todas las cosas. No se va a envolver en las cosas del mundo. Porque por muy sean sus amigos, muy sean sus hijos, muy sean sus esposas, muy sean sus papás, usted primero se debe al Señor porque Él lo rescató a usted del mundo y del pecado y lo ha puesto como su hijo. Y todo su mundo, hermano, y todos sus recursos y todas sus fuerzas deben de ser para agradar al Señor primeramente, para buscar del Señor primeramente. Y a veces va a tener que usted que dejar de lado todo lo demás, sin que esto quiera decir que usted ahorita vea y ¿sabes qué? Nos divorciamos porque ya me voy a servir al Señor. No, eso no quiere decir. Quiere decir que a pesar de las circunstancias, a pesar del desamor, a pesar del pleito que se pueda usted llevar, a pesar de la amenaza, usted va a buscar del Señor en todo tiempo y en todo momento. Primeramente en su vida va a estar puesto el Señor, porque fuera de eso todo lo demás es idolatría. Si usted está dando sus esfuerzos al mundo, pues entonces usted ama al mundo y no tiene a Dios en su corazón, hermano. Y no me estoy refiriendo, porque muchas veces se puede entender mal, no me estoy diciendo que hoy renuncie, no, porque también tiene que cumplir, pero no más allá, no más allá. Como quiero más cosas, un mejor teléfono, quiero un mejor equipo, quiero, no sé, deme horas extras, por favor. Voy a adelantar materias, voy a hacer, y termina uno tronadísimo. ¿Te acuerdas, hijo? Toda la presión. Queda en uno tronadísimo. Pero en cambio, mis hermanos, usted le dice, Señor, me sobra una hora. No me sobra porque el tiempo también es de Dios. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi vida, aquí estoy, Señor. Dime a dónde voy, que el viernes con mi hermana Grace, que me reúno con los hermanos, que voy a otro lugar, ¿a qué hago, Señor? Que quieres que escudriñe tu palabra, que busque apoyar en la obra, ¿a dónde vas? Pero fiel y dignamente, hermanos, siendo trigo, porque a veces queremos hacerlo, pero somos codiciosos, somos idólatras, y no se puede, no hay mezcla. No se puede mezclar agua y aceite. No podemos tomar, como vamos a leer al rato en la palabra, no podemos tomar la copa de Dios y la copa de Satanás. No es posible, hermano. Ni forniquemos, versículo 8, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, hermanos. Se juntaron con las del mundo. Las vieron más guapas. Las vieron más atractivas. Me disculpa la palabra, la vieron más sexys. No, hombre, allá sí, no, que voy a andar buscando. Luego me sorprendo a veces, esto no nada más en la congregación, yo creo que todas, desde que soy cristiano tengo esta situación que otros hermanos compartían. Oye, ¿por qué no tienes tu prometida de aquí, o tu prometido aquí de la congregación? No, están re feas, están re feos. Será para tus ojos, pero el Señor las ve hermosas y hermosos y son dignos hijos de Dios. ¿Quién sabe tú qué querrás? Luego por eso andas, ay, Dios mío. Es que me dejó por otro. Pues sí, es que querías. Es que me engañó y ahora ya se casó con otra. ¿Qué esperas conseguir en el mundo? Lo que estos esperaban, pues era satisfacer su placer. Y ese día cayeron no uno, hermanos, ni 5. ¿Cuántos cayeron? Porque así es el Señor. Y en verdad mi Dios es muy paciente, pero también el Señor arde en ira contra el pecador, hermano. Y está esperando, ya dice que ya está puesta la hoz para arrancar toda esa cizaña, toda esa mala hierba que no produce, que nomás está nutriendo de la tierra, pero realmente no va a sacar, no va a dar frutos, porque esa es la diferencia. Se parece, usted las ve tiernitas, van creciendo, están igualitas, pero la cizaña no produce nada. Y el trigo produce alimento. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y escuche, mi hermano, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado el fin de los siglos. Así que el que piensa estar firme, así que el que se crea trigo, así que el que se vea bendecido por Dios,
así que el que se bautizó, así que el que sirve, así que el que predica, así que el que enseña, así que el que está reuniéndose, así que cualquiera que está bajo la nube, mire que no caiga, no se engañe, no hay mentiritas, no hay pecaditos. Y sí, todos fracasamos, hermanos, todos fallamos, pero tengamos cuidado de nuestras vidas. No seamos tan imprudentes y descuidados. Vamos todos bajo la nube, hermanos. No vaya a pasarnos como ese pueblo que de los más no se agradó el Señor. Y quedaron uno, y quedaron dos, y quedaron los hijos de Aarón, hermano. Quedaron los hijos de Aarón, mi hermano, que eran sacerdotes del Altísimo. Aarón tampoco llegó. Porque ya caminando se puede cansar uno, se puede fatigar de siempre ser bueno. Es que yo soy bueno, es que yo sí hago. Dice el Señor, no te canses de hacer el bien. Al contrario, todo el mal que te hagan, tú vénselo. Te injurian, tú bendice. Te golpean, ponle otra mejilla. ¿Cómo crees? En estos tiempos esto sigue siendo un mensaje sumamente impactante y difícil de entender. ¿Cómo crees? Si Dios me dio manos para defenderme. Sí, pero el Señor te dio un corazón para agradarle a Él primeramente. Y es necesario que todo hombre agrade primeramente a su Dios y su Señor antes que a los hombres. Aunque eso significa que dejes tu orgullo y tu vanidad, corazones sinceros. Te hicieron mal, te hicieron daño, perdona. A ti no te corresponde cambiar esa circunstancia, porque decían los ángeles, Señor, ¿quieres que arranquemos también esta cizaña? Dice, no, déjala crecer, a ti no te corresponde. A ti no te corresponde lidiar con el malo, ni de hacerte justicia, ni defenderte. A ti te toca orar y bendecir y caminar en el Señor. A ti te toca crecer en mí. Pon los ojos en mí. No, pero es que aquel me hizo y aquella me dijo, pero pon los ojos en mí. Tú tienes que crecer. Tú solito te estás arrancando. Entonces no eras trigo. Ay, es que mi corazón, y es que me vio feo, y es que me dijo, hermanos, nos exhortaban el domingo pasado, o antepasado, me acuerdo, mi hermano. No hemos sido, hasta el día de hoy, no hemos sido exigidos hasta la sangre, hermano. No hemos sido. Y yo sé que usted ha pasado de pruebas, mi hermana, que a lo mejor yo no podría, o mi hermano. Y a lo mejor yo estoy pasando, yo pasé. Cada quien en su manera, el Señor trata. Pero adelante, siempre firmes en el que hemos creído. Miren que no caigan, miren que no sean arrancados junto con la cizaña. Miren que ustedes no se venguen. Al contrario, denle la cara. Si ustedes son los justos, si ustedes son los bendecidos, si ustedes son los hijos de Dios, levanten la cara, el rostro a la luz del Señor. Búsquenlo a Él. Pero búsquenlo en santidad. Búsquenlo en obediencia. Búsquenlo en diligencia. Y camine con Él, mi hermano. Es bien precioso caminar con Él. Ayer les decía a los chicos que terminamos, le doy gracias a Dios, un estudio de oración. Usted va a decir, ¿por qué le enseña oración a los adolescentes? Porque necesitan hacer raíces firmes, mi hermano. Pero ayer les decía esta parte, yo en estos años, a veces en las buenas y a veces en las malas, a veces en las muy buenas y a veces en las muy malas, pero nunca me he sentido solo sin Dios. A veces he sentido que nadie más, ni mi familia, ni mis amigos, ni nadie más está conmigo, ni mis hermanos en Cristo. Y eso lo siento, no quise decir que sea verdad. Pero les puedo decir en verdad, y como dice Pablo, no miento, nunca me he sentido solo de mi Dios. Ni en las regañizas que me pone, ni en los momentos en que le digo, ¿cuándo actúas, Señor? ¿Hasta cuándo harás? Ni en los momentos de mi júbilo, siempre ha estado conmigo. Dios, es bien hermoso, hermano, que camine usted con el Señor. Hasta que Él venga. Hasta que lo meta a esos lagares, hasta que los meta a ese lugar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Es que es demasiado, Señor, es que me duele mucho. Dice, Señor, aguanta. Si esto estás pasando, tú debes de soportar la tentación. Pero aquí no habla de una tentación, hermanos, de pecado, Es diferente a la prueba, que también la debemos soportar. Imagínese a alguien que salió del alcoholismo.
Y yo le puedo decir, a lo mejor en mi... Hermano, me invitaron a predicar aquí en una cantina, ¿va conmigo? El hermano me podría decir, no, hermano. No, hermano. Porque yo tengo un conflicto y yo debo resistir la tentación. Y nosotros nos debemos apartar del mundo, hermanos. No de las personas, porque tenemos que predicarles, pero de lo que nos ofrece el mundo. De las riquezas malavidas, apártate. Y toda riqueza mala vida no nada más la de la delincuencia, sino la que te exija que tú dejes de servirle a Dios. A veces hasta de quien es pecador. Dice, si un hermano diciendo que es tu hermano que busca a Dios persiste en el pecado, así dice el Señor, es bien tajante. Es bien tajante. Y no porque le vayas a hacer tu mala cara, o es que luego uno quiere ser bien misericordioso. No, Señor, ¿cómo que dice? Aguas. Resiste la tentación. Yo sé que a veces es fuerte. Yo, hermanos, en lo personal tengo mis tentaciones. Yo creo que cada uno dice que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Cada quien sabe de qué patita cojea, de qué piecito, perdón. Cada quien sabe qué le cuesta, mi hermano, para servir a Dios. Eso es lo que te está diciendo el Señor. Resiste en mí, porque esta tentación no ha sobrevenido. No que Dios nos tiente, la misma palabra dice, Él no nos tienta. Acuérdense, el enemigo está sembrando cizaña. El enemigo está trabajando. Y dice, resistid a Él y Él huirá. Es que ese programa no lo puedo dejar de escuchar. Es que me ponen las de este grupo y, híjoles, pues apártate. Madura, crece. Seamos niños para la maldad. Para no cometer maldad como un niño. Es muy difícil que un niño cometa una maldad. Un niño chiquito. Ya, porque ahorita ya no nos, como dice mi hermano, ya no me sorprende cualquier cosa. Hay niños que, un niño muy pequeño no hace maldad. Pero seamos maduros, no siendo maliciosos. No diciendo, yo le voy a ganar, yo soy más sabio. No, ¿eso qué me va a hacer? Hay muchos hermanos que así perecieron, hermanos. Creyéndose más sabios que Dios, más fuertes que Dios, más buenos que Dios, más amorosos que Dios. No, mi hermano. A veces tenemos que ser firmes en nuestra vida. Eso no quiere decir que si ve usted hambriento, sediento, no va usted a actuar en misericordia, pero no se envuelva en los placeres de la carne y del mundo. No le llame amigo a la iniquidad ni a la impiedad. Hermanos, es muy triste a veces este tipo de mensajes. Y es una realidad. El Hijo del Hombre salió a sembrar. Y su hermoso campo estaba lleno de trigo. Pero también el enemigo actúa, hermanos. También él trabaja y hace su mala obra. Y dice, y todos disfrutaron la bendición. Y todos reciben las misericordias del Señor. Todos, hermanos. Por eso no ha sido destruido este mundo. Pero de los más no se agradó el Señor. Que no pase así con nosotros, hermano. Que no pase así con nosotros. Cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestra relación con Dios, cuidemos nuestro corazón. Estemos atentos al enemigo que está alrededor para huir de toda su malicia, su maldad. Escuchemos del Señor, busquémosle las palabras, hermano. No se conforme con esta hora, que ya mi hermano, si gustan pasaros de la alabanza. Ya acabé. No se conformen con esta hora ni con los 15, 20 minutos del mensaje del día a día. Búsquelo en todo tiempo, hermano. Búsquelo. Y sígalo hasta el final, sin importar lo que venga, hermano. ¿Sale? Que Dios me los guarde y me los bendiga. Adelante, hermanito. Pase por